Desde finales del siglo XVIII, en las ciudades europeas existió un ambiente caracterizado por la industrialización, las revoluciones liberales y las ideas de la Ilustración. En medio de esta situación, se comenzó a formar un nuevo movimiento intelectual que cuestionará las ideas de la Ilustración, un movimiento que será conocido como el Romanticismo. El Romanticismo fue un movimiento intelectual, artístico y cultural que se expandió por América y Europa entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. A diferencia de los filósofos de la Ilustración, los exponentes del Romanticismo defendían que no solo por medio de la razón podía obtenerse conocimiento, pues ellos pensaban que también la intuición, el sentimiento, la emoción y la imaginación eran fuentes de conocimiento. Una de las principales características del Romanticismo fue el énfasis en las emociones, las sensaciones y en los sentimientos más íntimos. La obra que mejor reflejaba esta importancia de los sentimientos era Las penas del joven Werther, elaborada por el gran escritor alemán Goethe. Esta novela estaba protagonizada por un joven romántico que buscaba la libertad para su propia satisfacción. Incomprendido y rechazado, el joven continuó creyendo en su propio valor por medio de sus sentimientos más íntimos, pero al enamorarse de una muchacha que no lo amaba, terminó teniendo un trágico final. Las penas del joven Werther será una obra crucial para el romanticismo, ya que creará un modelo literario que servirá de inspiración para los escritores románticos de la época. Otra importante característica del romanticismo fue el individualismo, es decir, un gran interés por resaltar los rasgos únicos de cada persona. Los exponentes del romanticismo mezclaron su énfasis en los sentimientos con su interés por el individualismo y crearon la figura del héroe romántico. Para el romanticismo, un héroe era un genio solitario que estaba listo para desafiar al mundo y sacrificar su vida por una gran causa. Esta figura del héroe romántico será muy importante para el pensamiento occidental del siglo XIX. De hecho, gracias a ella surgió una nueva forma de escribir la historia, en la que los sucesos históricos eran determinados por las hazañas de los grandes héroes. También, muchos románticos mostraron un enorme interés por el pasado. Esta añoranza del pasado llevó al resurgimiento de la arquitectura medieval gótica. Así, las ciudades europeas se llenaron de grandiosas catedrales, ayuntamientos y edificios parlamentarios neogóticos. Y por último, otra de las principales características del romanticismo fue la atracción por lo raro y lo inusual. Dicha atracción dio origen a la literatura gótica, una literatura marcada por el terror. Ejemplo de ella son las obras del escritor estadounidense Edgar Allan Poe y la escritora británica Mary Shelley. Para muchos románticos, la poesía estaba por encima de otras formas literarias, ya que ellos creían que esta era la expresión directa del alma. Algunos poetas románticos fueron las figuras más pintorescas de su época y vivieron vidas cortas pero intensas. Ejemplo de esto fueron los escritores ingleses Percy Shelley y Lord Byron. Shelley, a través de sus obras, se propuso reformar al mundo. En ellas expresó la revuelta de los seres humanos en contra de las leyes y las costumbres que los oprimen. Pero su vida terminó pronto, luego de ahogarse en el Mediterráneo durante una tormenta. Por su parte, Lord Byron se representó a sí mismo como el héroe romántico de la melancolía. Él participó en el movimiento por la independencia griega y murió precisamente en Grecia, peleando con los otomanos. Por otro lado, en la poesía romántica, además, se expresó una de las características más importantes del romanticismo, el amor a la naturaleza.
Para muchos escritores románticos, la naturaleza poseía una fuerza misteriosa que el poeta podía percibir y de la cual podía aprender. Esta servía como espejo donde los humanos podían mirar y aprender sobre sí mismos. Justamente esta admiración por la naturaleza llevó a los poetas románticos a criticar a la ciencia del siglo XIX. Y es que ellos pensaban que los científicos solo veían a la naturaleza como un frío objeto de estudio y que, debido a su enfoque matemático, los científicos no dejaban espacio para la imaginación o para el alma humana. Por eso, los escritores románticos estaban convencidos de que la creciente industrialización provocaría que las personas se alejaran de su ser más profundo y del mundo natural que los rodea. También el romanticismo tuvo una gran influencia en expresiones artísticas como la pintura. Los artistas románticos pensaban que la obra de arte debía expresar los sentimientos más íntimos del artista. Además, creían que la belleza no era algo atemporal, sino que dependía de la percepción de cada persona. Uno de los artistas románticos más destacado fue el pintor alemán Friedrich. Él, a través de sus obras, transmitió una gran preocupación sobre Dios y la naturaleza, pues Friedrich creía que la naturaleza era una manifestación de la vida divina. Otro notable artista romántico fue el pintor inglés Turner. Él pintó numerosos paisajes, amaneceres y puestas de sol. Sin embargo, Turner no idealizaba a la naturaleza, sino que lo usaba para expresar los estados de ánimo que experimentaba. Pero, sin duda, el pintor romántico más conocido fue el francés Eugène Delacroix. Él estaba fascinado con lo exótico y era un apasionado del color. Por eso, muchas de sus obras reflejan su propia creencia de que una pintura debe ser una fiesta para los ojos. Otra de las artes preferidas de los románticos era la música. Uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, Beethoven, sirvió de puente entre el clasicismo y el romanticismo. Para él, la música debía expresar los más profundos sentimientos del artista. Después de Beethoven aparecieron varios genios musicales que compusieron en el estilo romántico. Uno de ellos fue el francés Hector Berlioz. Él usó la música para evocar las más intensas pasiones humanas. Finalmente, el romanticismo también ayudó para el resurgir de la religión, pues durante el siglo XVIII, debido a los ideales de la Ilustración, la religión era cada vez menos atractiva entre los grupos sociales más adinerados de América y Europa. Sin embargo, gracias al interés que mostraron los románticos por la época medieval y las emociones, la religión cristiana experimentó una renovada expansión. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por el romanticismo.